Otro aspecto importante de el carácter de un cristiano es el gozo del Señor. Podemos mirar esta pareja, refleja el gozo que tiene un cristiano, y hay que preguntarnos, ¿vivimos así como creyentes? Cuando vamos a la casa de Dios, vamos con esta actitud. Los vecinos que nos ven llegar a la iglesia, nos ven llegar con tremendo gozo, tremenda alegría, como para que ellos también querrán asistir con nosotros. El tema del gozo es un tema muy importante, como espero les voy a poder demostrar ahora. Vamos a empezar leyendo Filipenses 4, el versículo 4, donde el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Si nos preguntamos, el apóstol Pablo ahí está dando una recomendación, será una sugerencia o será más bien una exhortación con un mandamiento, una orden apostólica. El creyente, como parte de su carácter y testimonio, debe ser una persona caracterizada por el gozo. Alegraos siempre en el Señor. No sé cuántos hemos considerado que el gozo es uno de los atributos de Dios. En Sofonías 3:19 leemos las siguientes palabras. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso. Ahí hay un atributo. Él te salvará. Otro atributo. Se gozará por ti con alegría. Otro atributo. Callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. O un texto de Isaías. Como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Hermanos, quiero animarles a pensar que al igual que Dios es santo y Dios es eterno y Dios es omnipresente, Dios también es gozoso. Es un atributo que Él tiene. Y obviamente como nuestro Padre Celestial, Él anhela que sus hijos también tengamos vidas marcadas por el gozo. Miren el primer salmo, cómo empieza. Feliz, bienaventurado, el hombre que no sigue en consejos de malos, etcétera, sino que en la ley de Jehová se complace, se deleita, y luego en versículo 3 dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Te imaginas una persona que prospera en todo, que prospera en su vida personal, prospera en su familia, sus hijos prosperan, su trabajo prospera, su estudio prospera, todo lo que hace prosperará? Pregunto, ¿acaso esa persona no será marcada por gozo y felicidad? Es lo que Dios quiere para nosotros. El Salmo 119, ¿cómo empieza? Versículo 1, bienaventurado en la Reina Valera, felices en otras versiones. Versículo 2, felices. No podemos escapar esta gran realidad que Dios anhela que seamos felices. El Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, ¿cómo empieza? Bienaventurados, felices, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si seguimos leyendo, versículo 4, 5, 6, 7, 8, ¿qué encontramos? Se repite este concepto. Felices, felices, dichosos, bienaventurados. El Señor está recalcando que en su reino, todos los miembros de su reino son personas dichosas,
felices. Hasta el libro de Apocalipsis, que tiene las cartas a las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de ira, también tiene 7 promesas de dicha y felicidad. La primera promesa está en capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Francamente, no sé por qué creyentes tienen miedo de leer Apocalipsis. Dice que les asusta. ¿No habrán notado que hay 7 promesas en Apocalipsis de gran bendición para el pueblo de Dios? Y hermanos, nuestro gozo es tremendamente importante para Dios. ¿Acaso un padre de familia no le encanta ver a sus hijos felices? Y cuando la gente ve a los hijos de un padre de familia felices, alegres, gozosos, ¿acaso no están hablando bien de su padre? Dios quiere que seamos felices por nuestro bien, pero también es parte de nuestro testimonio cristiano. El libro de Nehemías 8:12 leemos: todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a gozar de gran alegría. Estaban volviendo del exilio. La situación estaba difícil en Jerusalén, pero se ponen a leer la palabra de Dios y de repente el gozo del Señor es derramado sobre ellos. Qué lindo testimonio para todas las naciones vecinas, el gozo del pueblo de Dios. ¿De dónde viene este gozo? Obviamente no estamos hablando de algo forzado, artificial. No, estamos hablando de un gozo verdadero. La primera fuente de nuestro gozo es la salvación. El gozo de la salvación es la contraparte de la tristeza del pecado. En Génesis 3, cuando entró el pecado, entró también la tristeza. Adán y Eva se echan la culpa el uno al otro, están avergonzados, escondidos. Ahora Dios dice que la tierra no va a producir fruto, la mujer tendrá dolores en el embarazo. Tristeza viene del pecado. Pero la salvación trae tremendo gozo. Miren este texto de Isaías 12, versículo 3. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. La salvación, dice Dios, es como un tremendo manantial, un enorme pozo. Y el ser humano, el creyente, puede ir a ese pozo que llamamos la salvación con sus baldes vacíos y van sacando agua de la salvación y se alegran y se gozan. La mujer samaritana, cuando fue a sacar agua del pozo ese mediodía en Juan capítulo 4, fue cargada con toda la tristeza de su vida personal. Se encontró con Cristo. El Señor le ofreció agua viva. Y al conocer al Señor, la tristeza de la mujer se cambió en gran gozo y alegría. El perdón, la salvación llegó a su casa, convirtió totalmente su situación. Y hermanos queridos, así Dios quiere que vivamos. Mañana tras mañana, antes de ir a enfrentar el mundo, debemos tomar tiempo para estar a solas con el Señor, leyendo la Biblia, orando, bebiendo de la fuente de la salvación, sacando agua de esta fuente, experimentando gran gozo en nuestros corazones. Y llevamos ese gozo al diario vivir, como un testimonio, llevando la fragancia de Cristo al mundo que nos rodea. En segundo lugar, otra fuente de gozo es el Espíritu Santo. En Gálatas 5, versículo 22, indica que uno de los frutos o un sabor del fruto del Espíritu Santo es el gozo.
Y el fruto del Espíritu Santo es abundante, es rico como estos racimos de uvas. Por eso, tantos creyentes cuando primero conocen al Señor, lo que experimentan es una suerte de euforia, un gozo incontenible. Sus corazones se hinchan de gozo y alegría espiritual. Es la presencia del Espíritu Santo, aplicando la salvación, el perdón de los pecados, la limpieza espiritual, la alegría de ser adoptados hijos de Dios, la esperanza que ahora tenemos en el corazón, llena al creyente de increíble gozo. Eso es como Dios quiere que vivamos como creyentes. Otra fuente de gozo es la comunión con Dios. Salmo 16, versículo 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Como la presencia de Dios alegra al creyente, llena su vida de deleites. Todas esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Por eso, el creyente que busca esa comunión íntima con Dios experimenta ese gozo espiritual. Y noten lo que dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, no un gozo mezquino, no un pequeño gozo, un gozo que sacia totalmente nuestras almas. Oh, hermanos, ¿experimentamos ese gozo? ¿Lo estamos viviendo día tras día? ¿Eso marca mi carácter como creyente? ¿Soy conocido en la iglesia como una persona gozosa, alegre? Lamentablemente uno encuentra demasiados creyentes en la iglesia que cuando hablas con ellos, todo es queja, todo parece ser problemas y luchas y francamente uno trata de encontrar algún gozo en su vida y no encuentra. Quizá lo tiene, pero no logra comunicarlo. Dios quiere darnos este gozo abundante en nuestra comunión con Él. También es parte de los aviamientos espirituales. El relato en Segunda de Crónicas, capítulo 7, vale la pena leer. Salomón acaba de terminar el templo, lo ha dedicado al culto a Jehová. Dios ha venido en todo su poder para llenar el templo y luego Salomón ofrece una fiesta a todo el pueblo de Israel y al fin de la fiesta leemos a los 23 días del mes séptimo. Salomón envió al pueblo a sus hogares. ¿Cómo se fueron? Alegres, gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Y uno se imagina cientos y miles de judíos caminando hacia sus casas con gran gozo, gran alegría, para llegar a sus hogares y disfrutar lo que Dios les había dado, esa tremenda paz, ese sosiego, ese gozo interno, fruto de este mover del Espíritu Santo en tiempos de renovación espiritual. Con razón en Hechos, el capítulo 2, leemos cómo esos 3,000 que se convirtieron quedaron en Jerusalén, se dedicaron a la doctrina de los apóstoles, se dedicaron a tiempos de compañerismo. Dice que comían por las casas con gran gozo y alegría. Y la ciudad de Jerusalén se dio cuenta, Dios había hecho algo grande para estas personas. Qué lindo que las ciudades donde vivimos nosotros reconozcan a los creyentes evangélicos como hombres y mujeres de tremendo gozo y alegría espiritual. Pero la triste realidad, hermanos, es que hay muchos creyentes que no estamos viviendo con ese gozo.
Quizá al escuchar esta clase te das cuenta que tú también estás en esa condición. Quizá te acuerdas años atrás, cuando primero conociste al Señor, ese gran gozo y alegría, y quizá a lo largo de los años has tenido momentos de mucho gozo espiritual. Pero ahora te sientes agobiado, afligido, triste, desanimado. Así que hay que preguntarnos, ¿qué cosas estorban el gozo del creyente y atentan contra nuestro testimonio cristiano? Bueno, en primer lugar, obviamente el pecado, ¿no es cierto? El pecado estorba el gozo de los hijos de Dios. Vamos a mirar Salmo 32, la confesión de este gran hombre David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero hubo un momento cuando él permitió que el pecado se apoderara de su vida. Escuchemos lo que dice David. Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y aquí está el contraste. Mientras callé. Aquí está hablando de no confesar su pecado. Mientras callé en mi pecado, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así que David pecó contra Dios y perdió el gozo de la salvación. Ofendió al Espíritu Santo que moraba en David. Y David fue consciente de que perdió totalmente su gozo, su alegría. Por eso en Salmo 51, un salmo del mismo contexto, él le dice a Dios, vuélveme, devuélveme el gozo de tu salvación. Ahora, felizmente, Dios contestó esa oración porque miren lo que leemos en Salmo 32, el versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Y cómo termina este Salmo 32? Alegraos en Jehová y gozaos los justos, los que han reconocido su pecado, han confesado su pecado y han sido perdonados por Dios. Y Dios ahora los considera justos otra vez. Alégrense, gócense, canten con júbilo, todos ustedes, los rectos de corazón. Preguntémonos, ¿habrá algún pecado en nuestras vidas que no hemos confesado o reconocido y viene carcomiendo el gozo espiritual que debemos tener? ¿Por qué no seguir el modelo de David? Confesar el pecado y pedirle a Dios que Él nos devuelva el gozo de la salvación para que podamos alegrarnos, cantar con júbilo a aquel que nos perdona todas nuestras iniquidades. Otra cosa que estorba el gozo del creyente es la carne. En Gálatas 6, versículo 8, Pablo dice, el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Esta palabra corrupción, ¿qué significa? Literalmente es algo que está sujeto a descomposición, como literalmente carne. Puedes ir al mercado, compras un rico bistec, lo llevas a la casa, hermoso para comer, pero te olvidas y lo dejas 4 o 5 días a la intemperie. ¿Y qué pasa con esa carne? Se descompone, huele mal, lleno de moscas. Ya
Da asco, ¿no es cierto? Es lo que Pablo está diciendo. Nuestra carnalidad, esos apetitos carnales que no agradan a Dios, porque nos llevan al pecado. Pablo reconoce las cosas de la carne al principio pueden parecer atractivas. Por eso tanta gente va tras la cosa de la carne. Pero por su propia naturaleza, las cosas de la carne tienden a la corrupción. Por ejemplo, el amor al dinero, que es una parte de la carne. Hay personas que piensan, si tan solo tuviera $1 millón, yo sería el hombre más feliz en toda la tierra. Y de repente la persona empieza a trabajar por eso, a veces en forma medio ilegales, y al final se gana su $1 millón. Lo disfruta al comienzo, sí, lo disfruta al comienzo, se siente muy bien, pero el testimonio de muchísimas personas es que esas riquezas terminan corrompiendo la vida. Y por eso tanta gente de la farándula que gana mucho dinero, al final terminan quitándose la vida o tan deprimidos que necesitan tratamiento psicológico. Malas relaciones con otras personas. ¿Por qué? Porque todo lo que es de la carne tiende a descomponerse y nos llevan a comportarnos en tal manera que nos peleamos con otros, nos lastiman otros y terminamos muy mal, como Pablo dice en la iglesia en Corinto, que por la carne se peleaban entre ellos, se herían entre ellos. Era una iglesia triste, la iglesia en Corinto, porque andaban en la carne. Hay que preguntarnos, ¿estamos permitiendo aspectos de la carne afectar mi vida? Tarde que temprano vamos a encontrar que esas cosas tienden a descomponerse, se corrompen y dejan una gran tristeza en nuestras vidas. Hay que dejar la cosa de la carne e ir tras las cosas del espíritu. ¿Y qué del mundo? El mundo es otro factor que quita al creyente o estorba el gozo que el creyente debe tener. Un ejemplo clásico de esto es el hombre Lot, el sobrino de Abraham. Ahora, en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8, para sorpresa de algunos, la Biblia enseña que Lot era un hombre justo, que da a entender que era un verdadero creyente. Y la verdad es que mientras andaba con Abraham, le iba muy bien a Lot. Miren en Génesis el capítulo 13, miren estos detalles de la vida de Lot cuando él estaba cerca de Abraham. Génesis 13, versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Luego versículo 7 o versículo 6. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas. O sea, mientras Lot andaba con Abraham, prosperó. Tenía mucho ganado, muchos siervos y tiendas, y tenía una vida de gozo y alegría. Pero ¿qué pasó en ese capítulo? Como tenían demasiado bienes, Abraham sugirió separarse. ¿Y Lot qué hace? Miren versículo 10. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del río Jordán, que toda ella era lugar de riego, abundante pasto, como el huerto de Jehová. Así que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y él se fue acampando poco a poco hacia la ciudad de Sodoma. Primero fue atraído por todo el valle del Jordán, con ese verdor para sus animales, y Lot, en forma egoísta, escoge todo para sí.
Y luego se entera de esta ciudad de Sodoma. Y Lot piensa, ahí voy a poder hacer mis negocios. Voy a criar mis animales, venderlos en Sodoma, me va a ir muy bien. Y se fue acercando a la ciudad y al final terminó viviendo en la ciudad, un modelo de un creyente que se mete al mundo. En capítulo 14 leemos una tragedia ocurre. Reyes vienen, atacan Sodoma, se llevan a todos los habitantes, se llevan a Lot también, por estar, entre comillas, en el mundo, fue arrastrado con el mundo. Abraham va tras el sobrino, rescata del ejército, y uno hubiera pensado que Lot en sus cabales se daría cuenta, no voy a volver a Sodoma. Yo pensaba que me iba a ir bien en Sodoma, que casi pierdo mi vida. Mas no, volvió otra vez a Sodoma. Y al final, como sabemos, cayó el juicio de Dios sobre Sodoma. Y lo último que leemos de Lot en la Biblia es lo siguiente. Tiempo después, Lot abandonó ese pequeño pueblo de Zoar porque tenía miedo de la gente de ahí y fue a vivir a una cueva en las montañas. Perdió todo, todos sus animales, su ganado, sus carpas, sus siervos, su casa en Sodoma, perdió absolutamente todo. Qué contraste con Abraham, ¿no es cierto? Abraham viviendo una vida separada del mundo, disfrutando comunión con Dios, gozo en su vida personal. Lot, acercándose al mundo, termina perdiendo todo. Una vida de desgracia, la vida de Lot. Hermanos, como bien dice 1 de Juan capítulo 2, amados, no améis al mundo, ni las cosas del mundo, porque las cosas del mundo, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios. Eso nos quita el gozo espiritual. Otra cosa que quita el gozo, obviamente, las pruebas. Ese hombre Job, un hombre recto delante de Dios, disfrutaba mucho la vida hasta que un día, por eh, insinuación de Satanás, Dios permite a Satanás quitarle a Job todo lo que él tenía. Y en esa gran prueba de aflicción, aunque primero respondió bien, primero dijo, Dios ha dado, Dios ha quitado, bendito sea el nombre de Dios. Hasta ahí todo bien. Pero en capítulo 3, versículo 1, él siente en carne la prueba y maldice el día de su nacimiento. Y se desencadena a partir de ese momento una gran amargura en el corazón de Job. No estaba manejando bien la prueba. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Santiago nos dice que hay que aprender a manejar bien las pruebas. La Reina Valera dice, hermanos, considerad por sumo gozo cuando tengan pruebas. Pero noten ese verbo considerad, o en otra versión, tened por sumo gozo. ¿Por qué dice considerad? Que da a entender, piensa en tu mente, esto es para gozo, porque claramente no lo estabas sintiendo. Cuando estás en una prueba, no sientes gozo. Es muy, muy doloroso la prueba. Y por eso Santiago dice, no te fijes en tus emociones o sentimientos, piensa, porque esta prueba va a producir grandes cosas en tu vida. No lo sientes ahora, no lo vas a sentir por meses quizás, pero considera, tómalo como si fuese motivo de gozo. Creo que el apóstol Pedro es bastante realista en lo que le escribe en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 8. Quiero que presten atención a esta lectura para que noten un detalle que me parece muy interesante.
Versículo 6. Pedro dice, en lo cual ustedes se alegran. Así que en versículo 6, Pedro habla de alegría. ¿Esa alegría a qué se debe? A lo que él escribió en versículo 5, que somos guardados por el poder de Dios para esta gran salvación. Y Pedro dice, en ese gran poder ustedes se alegran. Y luego dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Así que Pedro es muy realista. La prueba aflige, no alegra, no trae gozo. Pero continúa diciendo, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El gozo va a venir después. Y luego, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Pueden notar eso entonces? Versículo 6, alegría. Alegría por el poder de Dios que nos guarda. Versículo 8, alegría, alegría por creer en Cristo. Pero versículo 6, pruebas que afligen. Y la verdad es que hay creyentes que pasan por pruebas muy, muy difíciles. Y se entiende que en ese momento no van a tener gran gozo. Ahora, lo que está pasando es que Dios está probando su fe. El gozo va a volver más adelante, pero en ese momento no hay motivo de gozo. Mejor dicho, la prueba socava el gozo. Pero Pedro dice, aunque pases por una gran prueba, sigue siendo cierto que el poder de Dios nos guarda. Puedes alegrarte en eso. Y sigue siendo cierto que conoces y amas al Señor Jesús, tu Salvador, y Él está por volver. Eso también te puede alegrar. Así que puedes tener pruebas que te afligen y al mismo tiempo alegría en la salvación. No es fácil, pero se puede. Pero reconozco que esa prueba atenta contra el gozo del creyente. Esto mismo con la disciplina, ¿no es cierto? En Hebreos 12, versículo 11, el autor dice, ninguna disciplina resulta agradable, por lo menos en la hora de recibirla. Al contrario, la disciplina es dolorosa. Como sabemos cuando disciplinamos a nuestros hijos, la disciplina le hace doler al hijo en alguna manera. Y tiene que ser así, porque si la disciplina no le hace doler, el niño no va a aprender. Y es igual con nosotros. Si adoptamos una vida de pecado, o vamos tras la carne, o vamos tras el mundo, Dios tendrá que disciplinarnos. Y esa disciplina no es nada agradable. Y por un tiempo podemos perder el gozo de la salvación. Eso le pasó a David, ¿no es cierto? Pecó con Betsabé y el hijo se enfermó y el hijo murió. Y luego vino una cadena de eventos muy tristes en la vida de la familia de David. David, consciente que Dios le estaba disciplinando, perdió algo del gozo en ese tiempo, aunque los salmos indican que al final Dios le devolvió el gozo de la salvación. Así que aprovechemos esta clase para pensar, Señor, ¿qué de mi vida? Si no soy consciente de gran gozo, ¿por qué será? ¿Será que no estoy aprovechando las fuentes del gozo? ¿Será que estoy permitiendo algo en mi vida que me quite el gozo?
Vamos a terminar pensando en los frutos del gozo cristiano. Obviamente, un primer fruto es simplemente tener una cara sonriente, una cara alegre. Como dice Salomón en Proverbios 15, versículo 13, el corazón alegre, el corazón gozoso, hermosea el rostro. Todos hemos conocido algún creyente lleno de gozo. Qué lindo ver la cara de alguien alegre, gozoso en el Señor. Y esta debe ser la marca de todo creyente. Cada creyente debe tener un tremendo gozo en su vida y ese gozo alegra su corazón, hermosea su corazón. Miren Isaías 35, versículo 10. ¿Qué dice? Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, huirá la tristeza y el gemido. Y hermanos, ¿quién no quiere vivir así? ¿Quién no quisiera tener un rostro que brilla con el gozo interno que sentimos? ¿Quién no quiere vivir con gran alegría, tal que toda la tristeza, los quejidos de la vida se van y mi corazón experimenta enorme gozo y sosiego que trae esa felicidad espiritual? Hermano, hermana, no aceptes vivir con menos que este gozo. Es tu derecho como creyente. Es el deseo de tu Padre espiritual. El Espíritu Santo quiere llenarte de este gran gozo para que tengas este fruto. Algo más todavía. Me encanta este versículo. Uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Nehemías 8, versículo 10. El gozo del Señor es vuestra fuerza. O como dice la otra versión, el gozo del Señor es mi fortaleza. Muchas veces en el trabajo pastoral encontramos creyentes desanimados, deprimidos. Y una característica de ese creyente es que está cansado, sin energías. Quieres animarle a participar en actividades en la iglesia, la persona dice que no tiene tiempo, pero la verdad es que no tiene energía, no tiene ganas de hacer nada, porque no tiene gozo. Cuando el creyente se llena de gozo espiritual, ese gozo le vuelve joven otra vez, lo llena de vigor espiritual, deseo de servir al Señor, hacer algo más para el Señor. Y hermano, ¿no quisieras tener eso? ¿No quisieras tener una vida renovada, tremenda energía, tremenda fuerza para servir al Señor mañana, tarde y noche? Es el gozo del Señor. Es lo que nos da la fuerza. Es nuestra fortaleza. Claro, Satanás no quiere que seamos así. Por eso él trata de quitarnos el gozo del Señor. Pero el creyente sabio se da cuenta, Señor, nunca te voy a servir bien si no tengo este gozo en mi corazón. Derrama tu gozo en mi vida. Quita de mí la tristeza, la aflicción, el gemir. Renueva mis fuerzas espirituales. Y obviamente, hermanos, otro fruto del gozo es el buen testimonio. Me encanta el libro de Esther, el testimonio de ese hombre Mardoqueo. ¿Ha notado el contraste entre lo que leemos en Esther capítulo 3, versículos 14 y 15, y lo que tenemos en el capítulo 8? Lo pueden leer ustedes, pero en resumen, en Esther, el capítulo 3, el rey del imperio persa hace un trato con el malvado Amán para un día atacar y matar a todos los judíos. Y es muy interesante lo que leemos.
que la ciudad capital, cuando se entera de este complot contra los judíos, la ciudad se llenó de zozobra, de temor. Pero más adelante, cuando las cosas cambian radicalmente y el rey honra al judío Mardoqueo, miren lo que leemos. Cuando Mardoqueo salió de la presencia del rey, llevaba puesto un vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro, un manto de lino y púrpura. Y al verlo, la ciudad capital de Susa se alegró y se regocijó mucho. Qué impresionante ese contraste. En capítulo 3, versículo 15, el complot malvado llenó a Susa de zozobra. Pero cuando Dios bendice a un hijo suyo y él sale con gozo y alegría, toda la ciudad se contagia, se alegra, se regocijó mucho. Y a los judíos se les iluminó el rostro de alegría, gozo y honra, lo que acabamos de mencionar, el fruto del gozo. Y en todas las provincias y ciudades a las que llegó el decreto del rey, los judíos se veían alegres y gozosos, y fue un día de banquete y de placer. Y fue tal el temor que los judíos infundían que mucha gente de los pueblos se hizo judío, se convirtieron. Esa mezcla de la atracción del gozo y el temor por el poderío ahora llevó a un montón de gente a convertirse. Hermanos, ¿no sería lindo que el vecindario de nuestra iglesia vea domingo tras domingo los creyentes llegar al templo cantando, alegres, sonrientes, jubilosos, en tal manera que contagiamos a todo el vecindario y la gente viene a la iglesia para conocer a nuestro Dios? Hermanos, eso es lo que debemos ser. Por eso el gozo del cristiano es tan importante. De esta manera vamos a honrar a Dios. Un creyente triste deshonra a Dios. Hermano querido, no quiero cargarte, pero esta es la realidad. Si andas triste, agobiado, mes tras mes, año tras año, eso deshonra a Dios. Los reyes de antaño, el rey el tiempo de Nehemías, no quería ver un cortesano triste. El rey merecía tener gente alegre en su palacio. Dios también merece que sus hijos le honren. Por eso leemos en Isaías 61, me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento, y serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria, para honrar a Dios. Hermanos, para eso Dios nos salva, para su gloria y para su honra. Cuán importante entonces es que tengamos este carácter tan fundamental como cristianos, de gozo y alegría. Tenemos que obedecer el mandamiento de Pablo, de siempre estar regocijándonos. Y Pablo no escribe como un gran teórico, porque cuando Pablo escribió a los creyentes en Filipos, él estaba en la cárcel, no 1 o 2 días. El apóstol Pablo terminó pasando por lo menos 4 años encarcelado. Cualquiera de nosotros se desanimaría, ¿no es cierto? Pero Pablo escribe de la cárcel, exhortando a los creyentes a alegrarse siempre en el Señor. Y obviamente Pablo no pudo escribir eso, sino tenía una fuente de gozo que lo sostenía en momentos muy difíciles. Hermanos,
El gozo cristiano no es circunstancial. No debe depender de las circunstancias de la vida. Es el fruto del Espíritu Santo. Es el producto de la salvación. Es el resultado de nuestra fe. Y hermanos, pidamos a Dios que cambie nuestra tristeza en gozo, para que tengamos ese vigor espiritual y podamos servir al Señor todos los días de nuestra vida, el gozo del creyente. Padre, gracias por desafiarnos con esta clase. Confesamos, Señor, que muchos no tenemos esa plenitud de gozo que podemos tener. Pedimos perdón, Señor, y pedimos que tú nos muestres qué nos está quitando el gozo. Enséñanos a cultivar este gozo espiritual en una forma natural que venga de la salvación, que venga del Espíritu Santo. Padre, derrama sobre tu pueblo este manto de gozo y alegría para que tú seas honrado y glorificado por nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.